Audio 3 del artículo de Alejo Maldonado Gallardo, La Revolución Mexicana de la Lucha Armada a las Reformas Sociales. Este tercer audio contendrá la segunda parte del artículo titulado Antecedentes y Causas. Va en el documento físico de las páginas 390 a la 395. Y el contenido es el siguiente. El problema de la tierra, efectos de la entrada del capital extranjero, la situación de la clase obrera y el campesinado, crecimiento de la oposición a la dictadura de Porfirio Díaz y la campaña electoral de Madero. Antecedentes y causas, página 390. Las causas de la revolución de 1910 no solo tienen que ver con los efectos desatados por la prolongada dictadura de Porfirio Díaz, que fue de 1876 a 1911, y la redirección del proceso de reformas liberales en provecho de la oligarquía terrateniente exportadora y los intereses de las grandes potencias, sino también con los múltiples efectos de la acelerada penetración del capital extranjero en México. Durante 30 años de gobierno, Díaz no solo estableció un régimen represivo que acallaba a sangre y fuego cualquier brote opositor, sino que también permitió que la propiedad latifundista, tanto nacional como foránea, se ampliara extraordinariamente a costa de las tierras de campesinos, indígenas y mestizos. Este proceso de expropiación, en cierta forma, se había iniciado en los albores del siglo XIX, continuando después con la Constitución Liberal de 1857 y las leyes de reforma de 1859 a 1863. Y culminado durante el porfiriato, que dio por resultado la extrema concentración de la tierra, la exagerada explotación de la fuerza de trabajo, la extendida pobreza en todo el país, las míseras condiciones de vida entre campesinos e indígenas, el descontento de grupos oligárquicos desplazados del poder político, la inmovilidad social de las clases medias, las crisis económicas, la excesiva centralización gubernamental, la falta de libertad de expresión y corrupción en casi toda la burocracia. Ingredientes suficientes para que un gran número de mexicanos acogieran la convocatoria de Francisco Madero para insurreccionarse en contra de la dictadura el 20 de noviembre de 1910. El problema de la tierra. El masivo y vertiginoso despojo de la población rural entre 1876 y 1910 fue acelerado con la actividad de las llamadas compañías deslindadoras, organizadas bajo el porfiriato para colonizar el país e incorporar tierras baldías al área de cultivo. Dichas compañías recibían gratuitamente una tercera parte del terreno deslindado. Lo recibían a título de compensación. Por esa vía, y también por compras, despojos y otras ilegalidades, fueron expulsados de sus parcelas la mayor parte de los campesinos e indígenas. Para 1910, el 98.6% de la población rural carecía de tierras, obligados a trabajar en pésimas condiciones en la agricultura o en obras de infraestructura mientras se conformaban inmensas haciendas en el país. En cierta forma, la creciente proletarización del campesinado mexicano fue incentivada por la entrada masiva de capitales extranjeros, entrada masiva en la agricultura, en la ganadería y en la minería, proceso paralelo a la consolidación e influencia de nuevos grupos oligárquicos asociados a los intereses foráneos. Era este modelo de desarrollo lo que Lenin llamó vía prusiana, comillas. Bueno, la cita de Lenin sobre la vía prusiana, comillas, donde el capitalismo se desarrolla desde arriba, no destruyendo todos los lazos precapitalistas revolucionariamente, sino sobreponiendo las formas de explotación capitalista a la explotación precapitalista, conservando todos los aspectos reaccionarios de la superestructura anterior de las relaciones patriarcales, sin destruirlas en forma radical. Fin de las comillas. Efectos de la entrada del capital extranjero. A diferencia de la tendencia que había prevalecido en el resto de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, en México fue Estados Unidos y no Inglaterra quien primero dominó sus recursos naturales, la esfera productiva, los medios de transporte, las finanzas, y dominó en forma casi absoluta la industria extractiva, con una inversión que al estallido de la revolución rebasaba los $800 millones. Cifra que representaba casi la mitad del capital de Estados Unidos invertido fuera de sus fronteras, según el texto de Minelli.
ese predominio no estaba exento de la competencia de los empresarios y comerciantes ingleses, franceses y alemanes. Estos últimos, los alemanes, trataron de contrarrestar la preponderancia de Estados Unidos, estableciendo filiales de sus grandes bancos y diversificando las exportaciones. Banca que se convirtió desde 1880 en la prestamista más importante de México, hasta que a principios del siglo XX fue desplazada por la norteamericana. Las compañías francesas, por su parte, lograron controlar desde fines del siglo XIX la naciente industria textil mexicana. En cambio, los ingleses vieron disminuir su participación en las importaciones mexicanas de un 4.396 en 1871 a un 16.4% en 1890. De un 43 en 1871 a un 16.4% en 1890. Entre 1880 y 1900 las relaciones de Estados Unidos y México no podían ser mejores. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX el gobierno de Porfirio Díaz otorgó cierta preferencia a los ingleses en la emergente producción petrolera, que les llevó a controlar el 65% de la extracción de hidrocarburos, y para 1910 la firma inglesa Pearson controlaba ya el 58% de la producción. La entrada de capital a México trajo un espectacular crecimiento. Trajo nuevas líneas férreas, vincularon al capital del país con los puertos y con Estados Unidos. El Producto Nacional Bruto creció un 8% y la inversión extranjera se orientó a la explotación de nuevas materias primas, tales como el petróleo, el café, el azúcar, el algodón y el henequén. Del total de inversiones foráneas en 1911, 40% era capital norteamericano, 30% capital inglés, 20% capital francés y 5% capital alemán. El crecimiento de las inversiones europeas explica el relativo distanciamiento del gobierno estadounidense de Porfirio Díaz en las postrimerías de su mandato, lo que vino a sumarse a las luchas interoligárquicas por el poder, al descontento de los sectores burgueses no favorecidos por el dictador y la creciente oposición popular. Detrás de ese cambio en la tradicional política del gobierno de México hacia los Estados Unidos se encontraban los científicos, un selecto círculo de intelectuales y representantes de la oligarquía financiero-latifundista asociada al capital europeo, que había conseguido paulatinamente desplazar del poder económico, político y administrativo a los tradicionales grupos dominantes. La situación de la clase obrera y el campesinado. Durante el porfiriato se agudizó el problema de la desigual posesión de la tierra, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, indígenas, obreros y de la pequeña burguesía, agravado por los efectos de las inversiones foráneas. La dependencia económica mexicana del mercado mundial también le trajo vulnerabilidad con respecto a las crisis internacionales del capitalismo. La de 1908-1910, por ejemplo, conmovió al país hasta sus cimientos, pues afectó a casi todas las capas de la sociedad y principalmente a las más pobres, y fue la más grave durante la dictadura. A ello habría que sumar los efectos de las expropiaciones de tierras por los hacendados y las compañías deslindadoras, así como los esfuerzos de los latifundistas para resarcirse de las pérdidas sufridas en ambas crisis. Ello explica que en los años que anteceden al estallido de 1910 se suscitaran en el campo mexicano protestas campesinas, rebeliones y la proliferación de bandas armadas. Por su lado, la naciente clase obrera había incrementado sus filas. Eran 250.000 trabajadores, el 8% de la población económicamente activa, y empezaron a registrar inquietudes políticas y laborales, que les llevaron a realizar cerca de 250 huelgas en fábricas textiles y de cigarros, en los ferrocarriles, las minas, los tranvías, las panaderías. Pero las de 1906 y 1907 en Cananea, en el estado Sonora, las de 1906 y 1907 en Cananea, en el estado Sonora, y en Río Blanco, en el estado Veracruz, mostraron la profundidad del descalabro social del gobierno de Porfirio Díaz y contribuyeron a precipitar la crisis política, por lo que tuvieron un profundo impacto en el gobierno, la oligarquía y la sociedad en general. Bueno, dice que pues esos eventos radicalizaron el reformismo de las capas medias y estimularon también la rebeldía del campesinado. Estos movimientos fueron reprimidos sangrientamente. Así, la paz porfiriana
se instaló en el campo y ciudad mediante un terrible clima de amenazas y represión. Crecimiento de la oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. Contra el régimen dictatorial no solo se producían las huelgas, protestas obreras y levantamientos campesinos e indígenas, sino también la oposición de algunos estratos de la burguesía y las capas medias que se fueron configurando entre 1900 y 1910 en tres líneas opositoras. Una organizada por el Partido Liberal Mexicano, el PLM, de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, otra en torno al general Bernardo Reyes y la del Partido Antirreeleccionista de Francisco Madero, creado el 15 de abril de 1910. En un principio fueron las acciones del Partido Liberal Mexicano, fundado en 1901, las que mayor daño causaron al régimen de Díaz por su influencia sobre el movimiento obrero. El Partido Liberal Mexicano. Las huelgas de los trabajadores mostraron cómo las ideas radicales del programa y manifiesto a la nación del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906, lanzado desde San Luis, Missouri, Estados Unidos, habían tenido eco entre el proletariado, pues circuló clandestinamente en minas, fábricas y talleres. Ello, pese a las masacres del gobierno y el encarcelamiento de varios dirigentes. El manifiesto planteaba un conjunto de reivindicaciones y un proyecto político para una nueva sociedad, hacia un llamado para derrocar la dictadura con un programa radical, mejoras a favor de los trabajadores urbanos y del campesinado. Flores Magón, en 1984, 91 y 95. El Partido Liberal Mexicano incluso promovió rebeliones armadas como las fracasadas en 1906 y 1908. Por estas acciones el Partido Liberal Mexicano fue perseguido y casi desarticulado por los agentes porfiristas en los Estados Unidos y en México, pues dice Arnaldo Córdoba había sometido, comillas, a una crítica radical la acción política, económica y social de la dictadura, responsabilizándola del deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadoras, de la ruina de los pequeños productores del campo y de la ciudad, del desastroso estado de la agricultura y de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, así como la opresión y la violencia inaudita y cotidiana que padecía la ciudadanía en su conjunto, fin de las comillas. El texto de Córdoba de 1989. Estas ideas y en general la de los grupos opositores al régimen se divulgaban a través de periódicos, como el periódico Regeneración, como el periódico El Hijo del Ahuizote, como el periódico Revolución o como el periódico Punto Rojo y como el periódico de los derechistas, el periódico Diario del Hogar, el periódico también de los derechistas El Colmillo Público y el periódico derechista Redención. Aparecieron también estudios sobre el problema de la tierra y la necesidad de darle solución. Las obras más conocidas fueron las del abogado huistano Luis Orozco, titulado Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, datado en 1895, que denunciaba los robos de tierras producidos en México al amparo de la legislación porfirista, y la crítica al latifundio de Andrés Molina Enríquez en los grandes problemas nacionales. Documento de 1909. A principios de 1908, Porfirio Díaz propició la creación de grupos opositores después de una entrevista concedida al periodista norteamericano James Krillman, en la que anunció que no competiría por la presidencia de 1910. Las expectativas políticas brotaron y los círculos porfiristas se dividían en su disputa por la vicepresidencia. Los científicos, la élite financiera e intelectual de México proponían de nuevo a Ramón Corral, mientras otro grupo llevaba de candidato al general Bernardo Reyes. Este aglutinó en el Partido Democrático a un número considerable de simpatizantes. Sin embargo, el dictador lo envió a una misión militar a Europa en octubre de 1909 para favorecer a Corral, postulado por el Partido Nacional Reeleccionista. La inquietud despertada por el proceso electoral de 1910 también repercutió entre los intelectuales, que comenzaron a debatir el tema en folletos y libros, despertando la conciencia política más allá de lo imaginado.
en particular el libro La sucesión presidencial de Francisco Madero, que hacía una severa crítica al sistema político porfiriano. La sucesión presidencial, escrito por Francisco Madero. Se convirtió desde 1909 en uno de los de mayor impacto y que más influyó en el proceso que llevaría al derrocamiento de la dictadura. La obra contenía un programa burgués alternativo que suponía la liquidación del régimen porfirista y la política de los científicos. Incluía además la propuesta de solo permitir un periodo presidencial y la no reelección. La campaña electoral de Madero. A diferencia de Reyes, Madero, que procedía de una de las 10 familias más ricas del país, no se dejó neutralizar y a mediados de 1909 fundó en Ciudad de México el Club Central Antirreeleccionista. Durante sus recorridos por el país fue captando las inconformidades existentes e incluyendo a grupos que habían apoyado a Bernardo Reyes. Así, el difícil horizonte que tenía la gran masa de campesinos, los indígenas despojados de sus tierras, la incipiente clase obrera, los sectores medios y otras capas de la sociedad, frente a un sistema caduco y sin movilidad social, y también debido a la explotación desmedida de la fuerza de trabajo, la gran concentración de la propiedad y la riqueza, la profunda parcialidad de la justicia y la represión irracional, posibilitaron el rápido crecimiento de los partidarios de Madero. En los inicios de la campaña electoral, este fue tolerado por el gobierno, pero en la medida que emergió su popularidad, fue creciendo la hostilidad del régimen, pues su candidatura desafiaba la oficial de Díaz Corral, hasta ser encarcelado en Monterrey cuando hacía proselitismo. El proceso electoral siguió su curso y gracias a los mecanismos fraudulentos del régimen, Díaz fue proclamado triunfador en los comicios del 26 de junio de 1910. Una vez consumada la farsa electoral, Madero buscó refugio en Estados Unidos.